Seguimos en CANICAM 2012, acercándonos ya a la hora del cóctel, donde nos van a servir un montón de vino, como estamos viendo ya en el bar improvisado que han traído, que es un bar móvil. Y te decía antes que acabaremos ebrios, no sé, alguno acabará seguro. No sé si tú o yo, pero sí. Contamos ahora con la presencia de Norbert Aparicio, de la empresa INC, con el que vamos a hablar un poco sobre qué está presentando su empresa aquí y cuál es el rol que juegan en este evento y un poco en la industria de las telecomunicaciones. Norbert, bienvenido a Trisbana, un placer tenerte aquí. Luego nos tomamos una copita, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, cuéntanos un poco qué estáis presentando aquí en IMC. No sé si tenéis alguna presentación. Sí, acabo de terminar de dar nuestra presentación, sí. Ok, cuéntanos un poco cuál es la temática. ¿Qué es la temática? Hoy día en las empresas de telco se está hablando mucho de cloud computing, ya sea como un servicio para proveer nuevos generadores de revenue para estas compañías. INC se ha distinguido y nuestro lema en las organizaciones de IT es cómo ayudamos a transformar las compañías en convertirse en compañías que hacen deliver de IT como un servicio. Okay. Y entre eso, es difícil. Es muy difícil. Porque los operadores en IT siempre han tenido una deficiencia, ¿no? Pero es una realidad de cómo se han construido. Por ejemplo, una telco siempre ha dividido las operaciones en dos. Lo que es el área de telecomunicaciones y lo que es la área de negocio. Ellos llaman OSS, BSS. IT siempre ha sido en el backend, siempre ha estado soportando las operaciones de BSS y es una unidad de costos. Okay. Cuando tú hablas de cloud services, estás hablando de cómo generar nuevos servicios que al final están en una infraestructura estándar de IT. Y quien va a manejar eso normalmente es IT. Okay. Entonces, ¿cómo haces para hacer que una unidad de IT que era una unidad de costo, ahora se convierte en una unidad de generación de revenue? Entonces, MC, lo que trae MC sobre la mesa es el proceso de transformación de cómo convertir IT en una IT as a service para que sea mucho más fácil hacer el deployment de estos nuevos servicios al consumer e internamente dentro de las organizaciones de telco. Okay, has dicho una cosa, has dicho que los operadores siempre se han construido en dos, o haciendo una división. ¿Significa que esta división se tiene que...? Fíjate lo que va a pasar, hoy día tú ves IT en cualquier organización realmente como una organización de soporte, como ves al helpdesk, como ves a facilities. ¿Qué pasa? Que cuando pasa a dar servicios, se pone a la par con las organizaciones de operaciones. Okay. Porque ya pasan ya no son una unidad que gastan presupuesto, ahora son una unidad que el presupuesto genera un beneficio, un ingreso directo. Claro. Entonces no voy a decir que se unen, pero sí que no se unen, pero sí IT se transforma para ser más operativamente a la manera como opera un telco tradicional. Claro, pero eso significa que tienen que pasar un poco a la otra parte, ¿no? Tienen que un poco adentrarse en la segunda. Siempre la parte de operaciones va a estar separada porque ellos son bien, eso es como una religión, ellos mantienen su religión, pero cosa que sí vas a ver semejante es que, por ejemplo, en IT la organización, por ejemplo, que maneja redes es única. Cuando tú ves a una parte de telecomunicaciones, el team que trabaja, por ejemplo, en el team que ofrece servicios wireless. Y ese mismo team ve toda la operación desde el switch hasta la parte de comunicación. En el área de IT, cuando IT empieza a ofrecer servicios de cloud, van a crearse teams que manejen esos servicios de cloud desde el servicio hasta comunicaciones. Entonces la organización, la manera como está organizada la gente, va a ser más similar al área de operaciones de telco que como es hoy día al área de operaciones de IT. Ok, y esto es lo que has presentado tú en la presentación de hoy. Hicimos un overview de cuál es la importancia de cloud, no solamente al externa, que es la que todo el mundo conoce, sino la importancia de ver IT como un cloud interno. No hay manera de vender servicios afuera si tu organización de IT no está dividida de esa manera, porque ¿cómo le pones un precio? Yo te pregunto, vamos a suponer que tú tienes una organización de IT y vas a vender un servicio nuevo. ¿Cuánto de lo que tu organización está ejecutando para el servicio lo vas a mapear en el costo de ese servicio nuevo? Si está todo sumado en una sola cosa. Okay. O sea, esa es la dificultad. Es una pregunta truco. Es una pregunta truco porque si no se transforma radicalmente cómo opera, nunca vas a poder separar el costo. Entonces todo lo que vas a ofrecer es ficticio, en el sentido que es un estimado, y cuando vas a ver la realidad del costo, a lo mejor estás fuera del negocio, a lo mejor estás ofreciendo un servicio que no tiene sentido porque el costo de tu infraestructura es más allá de lo que le vas a cobrar al cliente. Es un problema matemático y yo hace un rato que, como soy de letras, ya me he perdido. ¿Cuál es la reacción de los operadores cuando les vienes y les dices, muchachos, hay que cambiar la forma de operar? Ellos lo ven como algo mucho más a largo plazo, ¿no? Yo lo veo como que si no empezamos ahora, el largo plazo se los va a llevar. Particularmente cuando la competencia está en telcos más pequeñas, que son mucho más ágiles,
no solamente porque no tienen la infraestructura de gastos de una gran telco, sino porque además es mucho más fácil implementar estos procesos porque están empezando. Okay. Y eso se ve mucho en esta región. O sea que en las empresas pequeñas, los telcos más pequeños, la transición la van a hacer más fácil que un telco grande. Claro. Eso está claro. Entonces, ¿qué significa? Que hay una oportunidad para los pequeños para realmente ser más competitivos. Sí, lo que pasa es que los pequeños quizás no tienen la capacidad de inversión que se requiere para desplegar estos servicios. Vale. Y el reto para los grandes es si ya tienes, pero no sabes cuánto te va a costar. Entonces yo lo que invito es a las telcos de medianas a grandes a ver cómo transformar Haití para poder hacer el despliegue de costos, para poder entonces tener un servicio de cloud que tenga sentido. Bueno, cuéntanos cuando llegamos a la parte no tanto de dentro, sino cuando hablamos de cloud hacia afuera, es decir, el operador yendo al mercado y diciendo, ahora tengo estos servicios de cloud. ¿Qué es lo primero que vamos a empezar a ver como servicios, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos para un operador en cuanto a qué ofrecer? Eso ¿no? es bien interesante porque mi experiencia en el mercado en esta región es que los telcos que no han empezado, la pregunta es qué servicios ofrecen. Claro. Y eso depende del mercado. Y quienes conocen su mercado, no existe estadística de investigación en nuestra región, muy poco. ¿No? Y en otros mercados no hay ningún antecedente que sirva de pero parámetro. eso nunca es igual en cada territorio, ¿no? De Entonces verdad las culturas son bien diferentes. Por ejemplo, los servicios de cloud servers. La gente que lo usa, por ejemplo, en esta región de Puerto Rico, son personas que están empezando. Son pequeñas empresas que no tienen servidores y que pues buscan un servicio. Pero entonces compites con Estados Unidos, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo compites? Parte de lo que se mencionó en la presentación es que el valor diferencial de una telco es los servicios que ya ofreces. Y ese servicio tiene que ver con la localidad de las comunicaciones. Y les puse un ejemplo, por ejemplo, Backup as a Service. Es un servicio que todo el mundo requiere. Sí. Porque hoy todo el mundo gasta copias de tape y lo mandan a un camión, a una bóveda, usan servicios, vamos a decir, manuales para ofrecer la seguridad de sus datos. Sí. Si tú tienes las líneas locales, el costo de transmitir eso localmente es mucho más barato que transmitirlo hacia otro país. Entonces, un proveedor de servicio externo a tu localidad siempre va a ser muchísimo más caro. Y yo empezaría por esos servicios de cloud que localmente agregan muchísimo más valor a nivel costo efectivo que tratar de competir con Amazon o con Google, que no tiene mucho sentido, por lo menos en mercados que están globalizados. O sea, que la parte global, porque siempre que hablamos de cloud, uno claro, siempre le viene a la cabeza un Google, un Amazon, ¿no? Que tienen esta capacidad como mundial, pero mundial entre comillas, porque claro, tiene servidores en todo el mundo, haciendo redundancias y haciendo, ¿no? Sí, pero los tienes que pagar. Claro, los tienes que pagar. Entonces, lo que tú estás sugiriendo es, en realidad no mirar a Google, sino mirar en otra dirección. Es más por eso. Y mensaje es así, mensaje es, vamos a suponer que es un cliente, no el proveedor, y ahorita como el proveedor se transforma. El cliente que quiere, un servicio muy barato, fácil de usar, que lo pueda cambiar en cualquier momento, o sea que no tenga que hacer un contrato. Que yo un mes compro un servidor y al día siguiente no quiero un servidor porque fracasé y estoy haciendo otra cosa. La parte de disponibilidad, lo que tú vas a querer es, no tiene que ser un proveedor, vas a querer que no importa cuántos proveedores contrates, puedas migrar flexiblemente lo que tienes de un lado al otro. Por eso se hablan de redes cuya infraestructura sea estándar. Por ejemplo, Amazon no es estándar, Google tampoco es estándar. Entonces, si vas con Amazon o vas con Google, te tienes que quedar adentro de ellos y tienes que comprar todos los servicios a ellos. Cuando hablas de un servicio que es estándar, donde por ejemplo usas VMware, que es común, pues tú puedes tenerlo dentro de tu organización y en caso, por ejemplo, de una falla, migrar para otro servicio. Entonces no necesitas comprar dos. Entonces se llaman Data Center Extensions. Puedes, por ejemplo, contratarle uno a una empresa en Estados Unidos y otro a una empresa en el Caribe. Entonces en el Caribe te da mejor servicio porque estás más cerca, pero en caso de un desastre, un huracán, pues te puedes ir al continente para protegerte de... Ahora, el tema de cloud imagino que va a requerir a nivel hardware de que los operadores hagan una inversión en, por ejemplo, data centers o en capacidad, ¿no? Porque si ellos van a estar hosteando todo este tipo de servicios y aplicaciones, ¿no cambia un poco la forma en la que ellos tienen que concebir ahora su infraestructura? ¿O? Fíjate, hay tres aspectos que tienen que tener en cuenta cuando vas a cloud. Uno es la infraestructura, que no solamente a lo mejor es provisionarla, ¿verdad? Comprarla, a lo mejor la puedes usar de lo que ya tienes, pero tiene que ser cloud enabled, que significa que puedas fácilmente sacar el costo. Entonces no te sirve mezclarla con algo que ya lo tengas unido. Cuando significa cloud enabled es que por lo menos ya puedas hacer virtualización y tengas sistemas de medida que te diga cuánto está consumiendo cada cosa que colocas. Eso es lo que llamamos una plataforma. Eso es uno. Pues, pero tienes que tener una manera de manejarlo, ¿no? Y de monitorearlo, la métrica. Y esa métrica tiene que tener un modelo de costos.
Entonces lo otro es el modelo de costos. Ok. Y lo otro es el catálogo de los servicios que vas a ofrecer, que está al final mapeado en un modelo de costos y está mapeado en una infraestructura. ¿Sabes? Es terrible esto, ¿eh? Es terrible para la gente que no está acostumbrada a escucharlo, pero no es tan complejo, porque si tú hablas con alguien de finanzas, esto cuando escucha el concepto de que la gente que cuadra, claro, de que va a cuadrar inmediatamente, claro, le va a gustar. encaja. En el caso de Haití, la preocupación de Haití es, oye, pero ya yo tengo esto, ¿cómo lo transformo? Y la respuesta es, no lo transformes, empieza y ve transformando poco a poco. Es como si te migraras tú mismo a un cloud dentro y poco a poco tus servicios los vas metiendo en una infraestructura donde tú le puedas facturar a tus unidades internas. Vale. Y esas son la misma infraestructura que pudieras usar para la parte externa. Bueno, yo creo que lo mejor, que la gente que tenga alguna inquietud en cloud, hablen ya directamente contigo. Con IMC. Antes de que Nosotros yo lo me podemos pierda, porque orientar. si no empezamos a hacer preguntas completamente fuera de lugar. No, está bien tu pregunta. Van Está a muy acorde bien. con lo que la mayoría de la gente me pregunta. Bueno, sí. estupendo. Sí, los Así operadores es. están preguntando esto, entonces vamos bien. Seguro que sí. Muchas gracias por venir Gracias a ti, y Rafael. bueno, suerte con el Placer. evento. Igualmente. Igualmente. Suerte.